estás, Luis Benavente? Enzo Helguera. Buen día. ¿Cómo Buenos están? días, Perla. Bueno, Albina, buenos días. ¿hay alguna expectativa de lo que vaya a presentar el día de hoy como último mensaje a la nación Dina Boluarte? Entendiendo que, claro, su popularidad está por los suelos, la gente en la calle reclama más acción de parte del gobierno y medidas mucho más concretas, más allá de los grandes anuncios a los cuales ya nos tiene acostumbrados. Bueno, sabemos que las expectativas son muy bajas o no hay expectativas. Creo que la mayor expectativa para mucha gente hoy es que la presidenta no haga un discurso tan largo que se limite a 1 hora, con lo cual estaría bastante bien, porque 5 horas o un término de tiempo mayor, pues no es una buena señal de empatía con el público, con los oyentes, con los congresistas a quienes se va a dirigir, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Yo sé que va a ser muy difícil, pero para el gobierno siempre hay márgenes de acción. El gobierno tiene mucho poder. Una cosa muy buena sería que la presidenta, es muy difícil que lo haga, pero si lo pensara bien lo haría, renuncie al aumento de sueldo y derogue esa resolución que han sacado para recibir regalos, dádivas, que es un reglamento que además va en contra de leyes que regulan este tema, ¿no? Digamos que ahí puede tener un espacio... Digamos como buen gesto político, pero ella ha hecho todo para subirse el sueldo, sí, claro, con su equipo técnico, si es que se le puede llamar así, y además ha hecho todo para poder tener esta nueva normativa que le favorece y le permite recibir regalos de todo tipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que los políticos saben que a veces hay que dar un paso al costado o un paso atrás. El político sabe eso, ¿no? Y tú puedes hacer todo. Alan García era campeón retrocediendo, dando el paso al costado, al punto que ni se notaba cuando lo hacía, ¿no? En muchas circunstancias, cuando las cosas se le complicaban, ¿no? El político que tiene la capacidad política, valga la redundancia, de manejar las cosas, sí sabe hacer eso, ¿no? Yo sé que es muy difícil que lo haga, ¿no? Ella más bien, como dices, Perla, ha preparado todo para, más o menos como para que en el momento de la salida las cosas se le acomoden para una pensión más alta, para regalos que pueda recibir y no tenga dificultades como con los Rolex, etcétera, ¿no? Porque no hay límites para eso. Ahora, claro, pero porque también abre la puerta para que otras instituciones como el Congreso de la República también eventualmente puedan pedir un aumento, ¿no?, de sueldo. Enzo, yo quería ir sobre esa línea. ¿Qué impacto tendría si es que el día de hoy, por ejemplo, la sorpresa del mensaje, como dice Luis Benavente, es que Dina Boluarte anuncia que este aumento de sueldo queda, ¿no?, inactivo? El impacto sería profundo sobre toda la sociedad y creo que ganaría un gran porcentaje de empatía. ¿Con un 2% de aprobación hoy por hoy? Algo podría ganar de empatía porque uno de los mayores descontentos de la población es justamente este tema del sueldo, la aprobación de las dádivas, etcétera, porque es una unión a una esfera negativa que ella va proyectando y que además lo hace legal al mismo estilo que muchas veces el Parlamento, ¿no? Hace legal ciertas reglas para que funcionen para ellos. Entonces, creo que ganaría empatía, lo que no significa, digamos, una aprobación importante, pero podría correr, digamos, esa aventura de ver si en algo le funciona. Ahora, pero a ella no le importa mucho el tema de las cifras, las encuestas, lo ha dicho en más de una oportunidad. Ella ha salido incluso a decir, ¿saben qué? Ya pongan mesero mejor, ¿no? Y lo ha dicho así, claramente. Por eso es que la gente de pronto en la calle, lo escuchábamos temprano cuando nuestros compañeros entrevistaban a las personas que habían llegado a rendir homenaje a San Judas Tadeo, decían, bueno, no espero mucho, ella debería dirigirse más a nosotros, que tome medidas concretas, o sea, realmente la gente siente que la presidenta le ha dado la espalda a la población. Lo que pasa es que con un 2% no tienes tampoco nada que perder, ¿correcto? Claro. Entonces, bajo ese margen... Claro, porque si sumamos el margen de error, tendría 0, ¿no? Por supuesto. Entonces, es negativo. Por supuesto. Debe puntos. Es más, si hablamos de las promesas que hizo en el 2024, que podríamos hacer un resumen de 49 de estas promesas, solamente a la fecha han sido cumplidas 6 de ellas.
24 están en camino a cumplirse, es decir, no se pueden hablar de logros, y 19 definitivamente no se ha hecho nada para, digamos, ir siquiera a ese objetivo, ¿correcto? Entonces, es por eso que se le pide a ella la concreción y el tema puntual, ¿no? La puntualidad en la exposición de temas y sobre todo en cosas que puedan cumplir para que por lo menos en el término de la presidencia la historia diga, la presidenta ha podido cumplir las 5 metas gobierno que tuvo, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero este 2%, Luis, que la presidenta desconoce, ¿no? O no quiere admitir, sí se plasma en el sentido de que hemos tenido, no sé si usted coincide con esto, una presidenta cada vez más encerrada, no más encapsulada, no puede viajar porque a donde va recibe pifias. Entonces, cuando se da un día como hoy, donde ella tiene que presentarse a un último mensaje a la nación, este 2% nos habla de legitimidad o no, o de seriedad o no en el mensaje a la nación. Bueno, la legitimidad es legal, ¿no? Ella ha tenido una sucesión, ha conducido una sucesión presidencial ante la vacancia del expresidente Castillo y tiene absoluta legitimidad, así tuviera 0%, si tuviera menos 5%, lo cual sería imposible. Aunque no represente a nadie. Sí, es cierto que es una presidenta que ha estado de espaldas a la realidad, de espaldas al país, ¿no? Por ejemplo, a ver, subirse el sueldo es estar de espaldas a un país que va a estar en profundo desacuerdo con esa subida, ¿no? Y no solamente es que no le gusta, que esté en desacuerdo, es que detesta apasionadamente ese tipo de acciones, ¿no? No es un simple sentimiento tenue, es un sentimiento muy fuerte el que se tiene, ¿no? Ahora, respecto a lo que dice la presidenta que no gobierna para las encuestas, eso lo dicen absolutamente todos los políticos en todo el mundo cuando están mal en las encuestas. Pero es falso, ¿no? Sí que las miran, sí que las toman en cuenta. Si no, no hablaría de ella. Claro, si no, ni siquiera se pronunciaría al respecto. Correcto. Mira, todos los políticos dicen eso y cuando apagan la cámara lo primero que hacen es pedir una encuesta. Yo me dedico a encuestas hace casi 30 años, he hecho 1000 encuestas por lo menos y conozco mucho ese tema. De hecho, y llaman y piden información y todo, ¿no? Pero en cámaras no pueden decir. Imagínate, ¿no? Un político que se sienta derrotado por las encuestas negativas, ¿no? Y cuando están bien en las encuestas, dicen cosas como, lo tomo con humildad. La foto del momento. La foto del momento. Claro. Ahora, ¿pero qué nos está diciendo la foto que tenemos hoy? Porque no solamente hablamos de un 2%, sino que hablamos, por ejemplo, de otra encuesta en la que te habla de que la percepción que tiene hoy por hoy la población es que es una presidenta corrupta, que es mala, que es incapaz. Es un gobierno y una presidenta sin respaldo social, evidentemente. Cuando hablamos de encuestas no hablamos de números, hablamos de algo muy cualitativo. Detrás de esos números está el respaldo social y el respaldo social es de la opinión pública. Y cuando, como decía Sartori, la democracia es gobierno de opinión pública, porque la opinión pública no es algo abstracto que esté en las nubes. La opinión pública es cada uno de los ciudadanos. Nosotros 4 somos parte de la opinión pública. Entonces, cuando se dice yo no gobierno para las encuestas, es como decir exactamente igual, yo no gobierno para la opinión pública. De acuerdo. Yo no gobierno para los ciudadanos. ¿Piensas Esa es la frase de fondo. ¿Piensas lo mismo? Sí, correcto. Nosotros en Imasol hemos hecho algunas mediciones, digamos, con una frecuencia de cada 2 o 3 meses de los niveles de aprobación y sus picos en realidad se mantienen en lo bajo desde hace un buen tiempo y esto hace que no solamente haya una falta de empatía, no solamente no se busque, que es lo que normal, el sentido común de todo político es buscar la popularidad, ¿correcto? Ella hace algunos globos de ensayo, pero no los estructura, y cuando no estructuras algo, el globo de ensayo fácilmente se puede reventar porque no tiene un camino, no tiene una secuencia y lo dejan de manera desordenada y se van a otro tema que consideran que puede atribuirse a popularidad, pero que finalmente no se refleja en las diversas encuestas que se realizan. Entonces no hay una finalidad per se de hacer una conducción en la cual a nivel de gestión se puedan mostrar indicadores y de allí la estrategia comunicacional empieza a funcionar mejor, ¿no? Muchas veces hay la estrategia comunicacional que creo que ha mejorado un poco ahora, pero no hay la gestión detrás. Entonces cuando esto no ocurre, las personas se pueden dar fácilmente cuenta. Eso te iba a decir, pueden tener mucha estrategia comunicacional, pero si no tiene que mostrar,
qué es aquello que va a comunicar. Y tú mencionabas, Enzo... Doble trabajo para los asesores. De acuerdo, tú mencionabas que habían 49 promesas que ella había realizado en el mensaje de la Nación anterior, del año anterior, de los cuales 6, ¿no? Sí, así 6 están, o se han hecho. 6 se han cumplido. 24 están en camino. Correcto. 19 nada que ver. Correcto. Entonces, si podemos hacer un checklist rapidito de qué es aquello que Dina Boluarte no ha cumplido y que a ustedes les parece más grave o que en todo caso sí era importante y que de pronto le hubiese podido dar a ella una posición diferente frente a la ciudadanía que representa. Claro, hay algunas frases de promesas que ella menciona, como dijo, el Perú no puede dar el lujo de desaprovechar los recursos energéticos. Por ello consolidaremos el proceso de masificación del gas natural. ¿Correcto? Entonces, esta es una promesa que definitivamente no se ha cumplido. En el tema de los convenios que se tenían que armar con el tema de la región, hay casi nulo avance. Entonces, no es algo siquiera que se proyecte a lograr en un plazo, digamos, del año que ocurre, porque si en un año no has podido avanzar este proceso, mucho menos tampoco en el último periodo de gobierno, ¿no? Un segundo tema que se menciona habla sobre la universalización del acceso a Internet para los estudiantes de nivel educativo, con énfasis en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Esta es otra gran promesa que sonaba bien, pero que no ha podido lograr en los más de 5.200 centros, digamos, educativos que hay a lo largo del país. Entonces, esto termina siendo preocupante porque seguramente los ministros, los asesores validan cada una de las promesas, pero por lo visto no existe, y ahí viene la falla de gestión, la proyección real, porque fácilmente ella pudo anunciar un porcentaje de avance, ¿correcto? O pudo ser un proyecto de gobierno, pero debió iniciar del día 1. Lamentablemente esto fue más para el tema comunicacional y el tema de gestión es un ejemplo en el cual no ha estado estructurado, no ha habido el seguimiento y por supuesto también la presión desde presidencia, valga decir, porque se supone que es ella y todo un equipo que debe hacerle el seguimiento respectivo a cada una de las promesas, porque es el compromiso, el contrato social invisible que está firmando ella con cada mensaje a la nación. A pesar de que es, Luis, un gobierno que no se ha caracterizado precisamente por la rotación, ¿no?, de ministros. No se podría hablar de que hay carteras incluso que han tenido continuidad, pero que no muestran muchos avances en cuanto a gestión. Bueno, la continuidad de los ministros puede ser buena, ¿no? ¿Sería no conveniente pensar en este último tramo en un cambio de ministros? Sí, definitivamente sí. La continuidad de los ministros por sí misma es algo bueno, porque implica también continuidad política. Sabemos que en el Perú cambian ministros y se vuelve a forjar. Claro, pero uno pensaría que esa continuidad se reflejaría en gestión, justamente. Ahora, de cosas claro, que no se han exactamente. avanzado, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, lo que yo llamo expectativa de vida al nacer de un ministro es muy corta y nos hemos acostumbrado tanto a eso. A ver, la expectativa de vida al nacer de un ministro del Interior de Castillo creo que era de 3 meses. ¿No? Entonces, eso es algo muy efímero para tener políticas públicas estructuradas en cualquier campo, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema. El problema es que los ministros de Boluarte, si bien han sido mucho mejores que los de Castillo, que caramba los sacaba de listas de prontuariados, parece, ¿no? Han sido bastante mejores y algunos de ellos bastante eficientes, como la ministra de Comercio, por ejemplo, pero en general no han sido ministros brillantes. Muchas veces se comparó a Toledo con Boluarte por la baja popularidad, ¿no? Cuando Boluarte estaba en 10%, Toledo había estado en 10% y era muy fácilmente comparable. Que era muy bajo ya en ese momento. Ya era muy bajo, era así, era demasiado bajo, era una cosa increíble, ¿no? Bueno, ahora claro, ahora ya estamos en un récord mundial, ¿no? Estamos en medalla de oro de la impopularidad, ¿no? Pero Toledo tenía muy buenos ministros, tenía ministros como Bruce, en su momento Kuczynski, Ferrero, Cheput, claro, un gabinete técnico Solari, que podía tenían acompañar, ministros de peso que eran respetados, que manejaban sus temas y tenían respaldo político y tenían autoridad y tenían mando y reconocimiento, ¿de acuerdo? No hay eso ahora.
tal vez puedan ser buenos tecnócratas, puedan tener capacidades en su historia de participación en el Ejecutivo, como profesionales, pero un ministro es un cargo político y eso es lo que no ha tenido Boluarte. Entonces, y que tiene que darle soporte y acompañamiento. Hablabas de políticas públicas estructuradas y a mí se me viene a la cabeza el hecho de que este último gobierno de Dina Boluarte también coincide con la última mesa directiva del Congreso, ¿no? La última presidencia del Congreso, que además es la última de este Congreso unicameral. Y para sorpresa de muchos, creo yo, ayer se ha elegido como presidente del Congreso a José Gerí, que en este momento está siendo investigado por presunto abuso sexual, enriquecimiento ilícito, porque pasó de tener una cantidad de bienes y en 3 años le incrementó a 1 millón, ¿no? Algo que él ayer en una entrevista decía, no, pero responde a una hipoteca. Yo considero que habría que investigar un poquito más ese tema. Pero bueno, lo cierto es que las denuncias han colocado a José Gerí con todo lo que puede implicar en la línea de sucesión presidencial, de ser el caso, ¿no? A una persona con todos estos cuestionamientos y un pasado que sinceramente no amerita para el cargo que representa. Pero además, ¿quién es José Gerí, no? José Gerí acaba de archivar una denuncia contra Dina Boluarte precisamente por las muertes en las protestas. Entonces, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, ¿cómo va a ser esta articulación entre el gobierno y el poder legislativo? Sin duda importante, sin duda necesaria, pero muchos dicen que han colocado una mesa directiva a la medida del gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Ahora, creo que ahí hay un error definitivamente, ¿no? Hay una larga historia de ministros, funcionarios públicos cuestionados. En el mismo Congreso, Soto fue muy cuestionado. Apenas entró de presidente del Congreso, se inició una cascada de cuestionamientos de todo tipo. Yo pensé que él no iba a durar, pero sin embargo se mantuvo todo el periodo, ¿no? Lo cual muestra el poder de APP y César Acuña de alguna manera, ¿no? Ahora, respecto a Gerí, de hecho que es un error poner a un presidente del Congreso tan cuestionado. ¿Es un error o es estratégico? ¿Para quién? Bueno, sería, si es estratégico, pues no saben hacer estrategias, que vayan a un curso de ciencia política de primer ciclo a ver si aprenden algo, ¿no? Porque no puedes, para una estrategia tienes que poner alguien con mejores credenciales, que no genere esa polémica. Y que se mencionaba a Gerí como la persona que de alguna manera tuvo que ver con las investigaciones y el archivo de las investigaciones a Dina Boluarte por las muertes en el sur. Claro, pero eso ya es una negociación política, eso es otra cosa, ¿no? Pero ahí creo definitivamente que hubo un error. Ahora, eso no le cae mal a Dina hoy. O sea, claro. Dina Boluarte tiene un clima de opinión tan negativo que cualquier cosa que diga hoy va a ser objeto de censura, crítica en las redes, en los medios, en los opinólogos, por todo lado, ¿no? Pero hoy la opinión, los reflectores están más orientados a Gerí. Entonces él va a tapar un poco las críticas que se puede hacer hoy día a Dina Boluarte. ¿Hay un daño reputacional al país con la elección de José Gerí al frente de la mesa directiva? ¿Va a poder salir bien librado de acusaciones tan graves? Bueno, yo considero en principio que José Gerí ha dado la cara y al menos ha empezado a contestar lo que los medios empiezan a presionar, y lo ha hecho de una manera un poco más rápida, porque pero hay quienes dicen que da la cara porque no tiene sangre en la cara. O sea, cuidado también con eso, ¿no? Correcto. Pero aquello que le pedimos a Dina Boluarte, que es que comunique bien, al menos lo está haciendo. Como dices tú, pueda que sea por esa razón, sería cuestión de que la historia del periodo que le queda finalmente nos permita mapearlo y saber exactamente cuál va a ser su conducta. Y ojo, que uno es esclavo de sus palabras, correcto, y dueño de sus silencios, y hay dos cosas que él ha dicho en la entrevista después de la asunción, ¿no?, de la elección, que es que va a hacer que el Parlamento sea respetado, que es algo bastante difícil, porque recordemos que la desaprobación de la presidencia de la segunda institución en desaprobación que le sigue es el Parlamento. Claro. Entonces, cuando se le ha consultado respecto de este tema, él además ha agregado
momento de que va a hacer que la función del control político se aplique. Entonces estamos hablando de dos promesas importantes y que evidentemente la opinión pública, los analistas y los medios de comunicación vamos a estar encima de saber en qué momento eso se cumple y en qué momento eso se quiebra. Entonces, justo el tema de comunicación implica lo mismo que en presidencia, no solamente la buena estrategia de comunicación que él ha podido tener en estos días, sino el cumplimiento de los temas de gestión que va a tener. Vamos a quedarnos ahí con esa idea, Enzo, porque vamos a tomar contacto con nuestro compañero Ronald Aparicio. Están saliendo ya de Palacio de Gobierno la presidenta Dina Boluarte con su gabinete en pleno. Ronald, adelante. Así es, efectivamente, compañeras, ya vemos a la presidenta Dina Boluarte que está en la escalinata de Palacio de Gobierno junto a sus ministros. Recibe el saludo del glorioso regimiento Húsares de Junín, hace los honores. Escuchamos entonces que la presidenta Dina Boluarte está acompañada de sus ministros, está en la escalinata, ella ya ha recibido previamente el saludo de los ministros de Estado. Le rinden honores, es justamente para decirle que las tropas ya están en su posición, en patio de honor, y también vemos a la farandola que inicia esta marcha. Escuchemos entonces esta marcha de la bandera. La presidenta Dina Boluarte está vestida de blanco, un vestido blanco, una falda roja, eso, ¿no? Ahí vemos a los ministros de Estado entonces que también acompañan a la presidenta en su salida, ¿no? Entonan entonces la marcha, la bandera, y ahora vendrá la salva también, en breve. Así es la farandola, entonces está entonando este himno y la presidenta está atenta ahí con todos los ministros de Estado ya para lo que va a ser este arribo hacia la catedral, hacia la Basílica Catedral de Lima. Ya en este punto también están muy atentos los que van a hacer todos los honores correspondientes. Continúa entonces esta ceremonia. Vemos que está el premier Eduardo Arana, los ministros de Estado. Vemos entonces, descienden las escalinatas, vemos al primer ministro que ya inicia ya este recorrido, se abre la puerta de Palacio de Gobierno, entonces va a iniciar este recorrido hacia la Basílica Catedral de Lima. Vemos al ministro Pérez Reyes, vemos al primer ministro y al gabinete en pleno que se dirige a la Basílica Catedral de Lima, y en esta oportunidad vemos también al jefe de protocolo, Carlos Raúl Vázquez, director general de protocolo y ceremonia. Él es el que va a acompañar en este primer recorrido ya a los ministros de Estado. Él los recibe. Vemos entonces mayoritariamente masculinos, tiene los honores. Se han dejado a las mujeres atrás, sí, efectivamente, la última fila. Ahora va a recibir los honores del Estado Mayor Conjunto de las compañías históricas de las Fuerzas Armadas y la Policía. El jefe de línea es el coronel del Ejército Peruano, José Tejada. ¡Ministro! ¡Feliz 28! Ahí vemos al ministro Morgan Quero, todos los ministros, ¿no? Justamente este desplazamiento se realiza por la antigüedad. Vemos en primer término al ministro de Defensa. Bueno, ya tenemos otra imagen ya de la Catedral de Lima. Ahí está Rubén Tobar del Pino. Dale. Rubén. Prevenido. Se van acercando hacia tu punto, Rubén. Así es, compañeros, justamente nos encontramos pues ya esperando diferentes, los diferentes ingresos que han hecho hasta el momento. Hasta hace un momento ha ingresado Delia Espinosa, fiscal de la Nación, Mari Carmen Alba, entre otros congresistas que justamente están pues llegando hasta el momento. Vemos incluso, Rafael, por favor, vamos a acomodarnos por la parte de atrás. Por la parte de atrás ha ingresado justamente en estos momentos el presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso, el señor Gerí, pero ha decidido de alguna manera evitar
a la prensa, porque definitivamente no es un buen momento. Estamos viendo en estos momentos que también están llegando los ministros de Estado, ¿no? Hay diferentes autoridades que están llegando en estos momentos y están haciendo justamente el paso hasta la Catedral de Lima, encabezada por el primer ministro, y en estos momentos estamos viendo a la ministra de la Mujer, hace el saludo. Ahí están, Todos justamente. los ministros Ministro hacen- Quero, ¿no? Que reaparece. Ha mantenido el perfil ingreso de la bajo catedral. desde Sí, la elección así de es. Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros. verdad- Morgan Quero pasó a sus cuarteles de invierno. Curioso. Así es, compañeros, sí, porque 7:50 están siguiendo realmente la agenda en estos momentos, ¿no? Ojo con el dato, porque algunas autoridades están invitando a la prensa, sí que bueno, la presidenta del OMPE incluso acaba de llegar, pero por la puerta de al lado. Entonces hay algunas autoridades que sí, por supuesto, están evitando de cualquier manera el contacto con la prensa. Bastante curiosos sus ingresos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué otros ministros, qué otras personalidades políticas van a llegar hasta el momento. Pero sorprende que se está cumpliendo con el protocolo, ¿no? La puntualidad, que es muy importante. La puntualidad dice muchísimo. Sí, En llegan estos algunos momentos también estamos congresistas. viendo alguna congresista, detrás el defensor del pueblo, El llegando un defensor poco, del acelerando pueblo. el paso. Acelerando el paso y en solitario. Momentos a esperar. No, ha tenido muy buenos días, ¿no? Bastante curioso esta imagen. Últimamente. Hace el saludo, el defensor. Sí, así es, Albina. Hace el saludo, pues está corriendo a ubicarse a su asiento, y pues vamos a esperar el ingreso de la presidenta de la República. Estamos viendo que se acomoda en estos momentos la banda presidencial. Bien, vamos a esperar quedarnos hasta con que tus salga. imágenes. Ahí Ahí está. está, justamente Dina Boluarte saliendo de Palacio de Gobierno para asistir, para presenciar la misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. Recibe los honores, como es habitual. Ronald, adelante. Sí, ya tenemos a la presidenta Dina Boluarte entonces en la escalinata de Palacio de Gobierno. Ella se va a desplazar por el patio de honor. Primero recibe este honor nuevamente del Regimiento Glorioso Húsares de Junín. Entonces ella va a desplazarse hacia la Basílica Catedral de Lima y en este punto ya tenemos también listos ya a la farandola. Se entona nuevamente para ya iniciar este desplazamiento. Vemos también que la presidenta está acompañada del jefe de la Casa Militar, el general de brigada del Ejército Edgar Quilca Molina. Él es el jefe de la Casa Militar, acompaña a la presidenta Dina Boluarte con esta marcha. Inicia el recorrido entonces a la Basílica Catedral de Lima para lo que será la misa y Te Deum. Muy de cerca también ahora se va a incorporar el jefe de protocolo, el director general de protocolo y ceremonia, Raúl Vázquez Corrales. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte entonces, que saluda, vestida con un sastre blanco, vestido rojo. Vemos a la presidenta entonces que rinde los honores de la escolta presidencial, ¿no? Muy bien, entonces ahí se rinden los honores. Permiso, excelentísima señora presidenta constitucional de la República, que guarde el honor del regimiento de caballería glorioso Húsares de Junín, número 1, libertador del Perú y escolta de la presidenta de la República. Solicita su permiso para continuar. Voy a continuar, señora presidenta. Muy bien, de este modo ha dado autorización entonces al Regimiento Húsares de Junín para iniciar las actividades en este último año de gobierno de
Boluarte. Boluarte, Saluda a los periodistas ahí, justamente. A la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente constitucional. Sí, efectivamente, ella se acerca al jefe, en todo caso al Estado Mayor Conjunto de las compañías históricas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el jefe de línea, y es quien hace este saludo, José Tejada, el coronel del Ejército José Tejada Rodríguez. Saludo entonces, los honores correspondientes. Permiso, señora Presidenta Constitucional de la República. Las tropas se encuentran formando. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. En la salva también, y el recorrido, el desplazamiento, acompañada a la presidenta por el jefe de la Casa Militar. Pasa revista a las tropas, ¿no? La presidenta Dina Boluarte, acompañada también por el Estado Mayor Conjunto de las compañías históricas de las Fuerzas Armadas y la Policía, y el jefe de línea que va detrás, el coronel José Tejada Rodríguez, inicia la salva de camaretazos. Y en la Basílica Catedral de Lima tenemos a Rubén Tobar, que está muy atento también. A Rafael. Cerca a tu punto ya, Rubén, adelante. Sí, así es, por supuesto, compañeros. Información que tenemos desde la Catedral de Lima. Nosotros estamos esperando y de fondo escuchamos los camaretazos, los tradicionales, ¿no? Lo que nos espera exactamente en estos momentos es la misa y Te Deum, una tradición que atraviesa por siglos y convoca a las máximas autoridades nacionales. El Te Deum les cuento un poco, es un himno cristiano tradicional de acción de gracias cuya denominación pues proviene de las palabras latinas Te Deum, laudamus, que en español pues significan a ti Dios te alabamos. Su origen pues se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se le atribuye a San Ambrosio y San Agustín en el siglo IV en promedio. Ahora, por supuesto, en cuanto al cronograma oficial por fiestas patrias, se ha seguido, tenemos que ser puntuales, 7:50 con la salida de la presidenta de Palacio de Gobierno rumbo a la Catedral de Lima. Esta primera acción marca el inicio de las celebraciones patrias y viene acompañada pues de un fuerte despliegue de seguridad y atención mediática. A las 8 de la mañana la presidenta de la República ya está participando pues de la tradicional misa solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. Hace el saludo, espera el saludo de la presidenta de la República por parte de la Legión Peruana de la Guardia. Hace un alto un poco en la Basílica Catedral de Lima, pues lo que se espera es una ceremonia central donde convergen autoridades estatales, representantes del clero, del cuerpo diplomático, personalidades de la sociedad civil. Un acto litúrgico definitivamente que puede extenderse por cerca de 1 hora y se transmite a nivel nacional. Lo que sigue es pues que la presidenta Boluarte regrese hacia Palacio de Gobierno, pero claro, continúe con los actos institucionales en promedio a las 10:30 de la mañana. Debe estar llegando a el Congreso de la República y en estos momentos vemos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que hace su ingreso hacia la catedral en estos momentos. Hace el saludo, presidenta. Solamente hace el saludo. Sí, claro que sí. Vamos con la cámara ya del interior. Palabra alguna. Hace. Así es. Recibe el saludo, pues, ¿no?, por parte de las autoridades religiosas. Se está acercando a su seguridad. Seguramente le debe estar llegando alguna información adicional y pues hace su ingreso finalmente a la presidenta de la República. Muy bien, entonces todo se va quedando listo para el inicio de la misa y Te Deum. Nos vamos a quedar, por supuesto, con toda la cobertura de lo que es esta misa. Una pregunta final para nuestros entrevistados, Luis Benavente, Enzo Helguera. Estamos frente a una transición, podemos hablar de llegar con estabilidad para las próximas elecciones. Había expectativa justamente de lo que pasaba ahora en julio.
Tendríamos... perdón, sigue así. Mira, básicamente creo, con lo que me antecedía de la pregunta del Parlamento, creo que políticamente hay una estrategia montada de todas maneras entre el Parlamento y el Ejecutivo. Creo que la estabilidad, por lo menos desde este lado, se va a dar porque va a haber el mismo apoyo con el cual se ha continuado, seguramente, o esperemos con otro estilo, pero o con control político, pero de todas maneras se avisora de que en el último periodo desde allí va a haber, respecto de la sociedad, de la calle, del tema de la protesta social. Sí considero que hay acuerdos que se dan muchas veces no ante la opinión pública para no tener problemas con otros sectores. Creo que van a seguir con esa medida de apagar incendios. No tengo muchas expectativas respecto al mensaje presidencial. Sí me gustaría que se aterrice en los principales puntos que más le interesa a la opinión pública, que sean pocos, puntuales y sobre todo que se puedan cumplir. Luis, para creo cerrar. que el país se va a mantener con esta relativa estabilidad. Creo que en el Congreso no se va a juntar 2/3 de votos para vacar a la presidenta. No se va a lograr eso. Simplemente hay 1/3 de votos, por lo menos, que no va a querer que Geri sea presidente de la República, quien le correspondería por línea de sucesión. Y eso es suficiente para pensar que no se va a dar, o muy difícilmente. Esa probabilidad es muy, muy remota, ¿no? En política no se puede decir... nunca va a pasar tal cosa, puede ocurrir todo, pero es una probabilidad muy, muy remota. La agenda pública va a seguir siendo muy controvertida, polarizada. Vamos a tener un año electoral que va a atraer el foco y siempre los presidentes en los últimos meses pierden un poco la atención, porque la atención va creciendo respecto a los candidatos y a lo que viene. Estamos ya más o menos cerca, a menos de 9 meses de las elecciones o a 9 meses de las elecciones presidenciales de 2026. Y por lo demás vamos a seguir con los conflictos de poderes, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República, y eso va a ser muy tenso, sin lugar a dudas. Muchas gracias a ambos, Enzo Helguera, Luis Benavente, analistas políticos, ¿no? Conversando con nosotras esta mañana sobre lo que puede ser la presentación de Dina Boluarte hoy en el Congreso de la República. Y precisamente hablando del Congreso de la República, tenemos un presidente del Parlamento nuevo, José Gerí, de Somos Perú, una mesa del Congreso que tiene 3 vicepresidencias con partidos que lo han llevado a lograr precisamente el liderazgo de uno de los poderes del Estado más importantes.